Hola, ¿qué tal estás? Hoy voy a tratar el tema el utilitarismo y la economía clásica. Sobre todo voy a explicar algunas cuestiones del positivismo utilitarista inglés. Está claro que los representantes del utilitarismo británico son sobre todo Jeremías Bentham, James Mill y su hijo John Stuart Mill, aunque también es preciso subrayar la presencia de Adam Smith y de David Ricardo, y siempre diríamos desde la perspectiva de los estudios sociales también la figura de Thomas Robert Malthus. Malthus pues es un economista que nació en 1766 y murió en 1834 y que escribió su célebre ensayo sobre el principio de la población en el año 1798, porque según él la población crece en progresión geométrica, mientras que los recursos aumentan en progresión aritmética. En consecuencia, el equilibrio entre ambas tendencias se establece de hecho en el mundo de los animales y las plantas, también a través de la dispersión de las semillas, las enfermedades, la muerte precoz y en el ámbito humano también por obra de la miseria y del vicio. De hecho, Charles Darwin se basó en gran medida en esta obra de Malthus y en otras obras que leyó previamente y por supuesto en su propia genialidad como gran naturalista que era. Malthus además pretendió sustituir el control regresivo que la miseria y el vicio ejercen sobre la población por una especie de control preventivo mediante el freno moral, la abstinencia en el matrimonio por motivos de prudencia y una conducta estrictamente moral durante el periodo de dicha abstinencia. Todo esto es discutible, por supuesto. También hay otro investigador, pensador, escritor, que también es uno de los fundadores de la economía moderna, que es Adam Smith, que nació en 1723 y murió en 1790, que era un gran amigo también de David Hume, el gran filósofo escocés, empirista, y que es autor de la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Esta obra de Smith del año 1776 es la más conocida de él, la más importante, y Adam Smith es el representante también de mayor prestigio de la economía política clásica. Él desarrolló lo que se puede denominar la esencia del liberalismo, que supone que, y dicho en sus propias palabras, que el estudio del beneficio personal conduce a que cada individuo prefiera también la ocupación que resulta más provechosa para la colectividad. Su intención no es contribuir al interés general, él solo mira por su propio interés y en este caso, al igual que en muchos otros, se ve llevado por una mano invisible hacia la realización de un objetivo ajeno a sus intenciones. Como se puede ver, la contribución a la economía por parte de Smith es realmente enorme. También está la obra de Ricardo y la teoría del valor-trabajo. Aunque era menos optimista que Smith, David Ricardo fue un gran defensor también de la teoría según la cual el valor de un bien es igual al trabajo utilizado para producirlo, aun cuando la ecuación valor igual a trabajo no funciona para el trabajador, que realmente no siempre queda en posesión del valor de lo que produce. David Ricardo murió en el año 1823 y fue el gran teorizador del libre cambio en el interior de las naciones y entre nación y nación. Y también es autor del libro Principios de Economía Política y de Tributación del año 1817. Además, ya desde una perspectiva del socialismo utópico, cabe hablar del ingeniero, industrial y filántropo Robert Owen, que nació en 1771 y murió en 1858, y que logró que su fábrica textil fuera un modelo de provisiones humanas. Y lo hizo convencido de que si se cambiaban las condiciones ambientales, se podría cambiar el carácter de los hombres. En sus últimos años también promovió una especie de socialismo utópico no muy distinto del que preconizó o potenció Saint-Simon, el conde de Saint-Simon y Fourier. También dentro del utilitarismo cabe destacar la figura de Jeremías Bentham, que nació en 1748 y murió en 1832, y que es autor de una introducción a los principios de la moral y de la legislación del año 1789, y también de otra obra titulada Tabla de los móviles de la acción de 1817. En definitiva, el principio fundamental que propone como principio evidente del utilitarismo es la máxima felicidad posible para el mayor número posible de personas. Desde el planteamiento de Bentham,
En el ámbito moral lo único que cuenta es el placer y el dolor, y por tanto hay que alcanzar el placer y evitar el dolor. Estos pues son los únicos motivos de la acción según Bentham. Y también considera que es de máxima importancia, de máximo valor, no cometer errores en la valoración de las consecuencias agradables o nocivas de una acción. Lo que se requiere, en definitiva, es una aritmética moral capaz de llevar a cabo pues cálculos justos, y Bentham, por ejemplo, fue contrario al imperialismo y juzgaba a las colonias como una pura locura. Defendió también los derechos de los animales y se preocupó en cambiar la legislación y las leyes para apoyar a los niños pobres que eran huérfanos o vivían, diríamos, en instituciones para consolidar sus derechos y protegerlos también económicamente, etc. Como se puede ver, el resumen del pensamiento utilitarista pues es muy claro, y el utilitarismo también fue desarrollado por otros pensadores o filósofos, como es el caso, por ejemplo, de David Hume, el gran filósofo empirista, que también insistió en el valor de la utilidad, no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito de la ética, aunque es verdad que David Hume desarrolló en su ética el denominado emotivismo moral, que supone que las conductas no se dirigen por razones, sino por emociones, por sentimientos. El sentimiento de que algo está bien, el sentimiento de que algo está mal, y aprobamos o reprobamos una conducta según emocionalmente nos parezca que está bien o está mal, sin necesidad de juzgar y de realizar análisis racionales, porque no hacen falta. Por otra parte, también analizando un poco más a fondo la economía clásica, lo que decía Adam Smith, pues cabe señalar que considera Smith que únicamente el trabajo manual es productivo, ya que crea bienes materiales que poseen un valor objetivo y que es claramente intercambiable. Y esto pues es lógico que lo diga, porque es cierto, es verdad. Y también Adam Smith señaló, en segundo lugar, que los científicos, los políticos, los gobernantes, los profesores, en definitiva, también los productores de bienes inmateriales, solo colaboran indirectamente en la formación de la riqueza nacional, por lo cual, según su perspectiva, la riqueza de una nación será tanto más grande cuanto menor sea el mundo de los ociosos. Pues él insiste en el valor de lo material, aunque diríamos que la producción de bienes espirituales o aparentemente inmateriales, como es el mundo de los conocimientos, de las ideas, de las ciencias, etc., también es extraordinariamente importante. En tercer lugar, consideraba Adam Smith que se alcanza la cumbre de la sabiduría cuando el Estado, dejando libre a cada individuo para que consiga el máximo bienestar personal, asegure automáticamente el máximo bienestar a todos los individuos, porque él consideraba que maximizando el bienestar individual cada persona, o su bienestar individual, se conseguía también aumentar o maximizar el bienestar de la colectividad, el bienestar general. Él estaba también convencido de que existe una especie de armonía natural, u orden natural, podríamos decir, en el sentido de que la consecuencia no intencionada del egoísmo de cada uno es realmente el bienestar de todos. Y también consideraba que cuando existía una posibilidad de lucro, de beneficio, los hombres de empresa se apresuran a sacarle provecho produciendo los bienes que pide o que demanda el mercado. Solo unos pocos ganarán mucho, pero los demás se apresurarán a producir los mismos bienes y al aumentar así la oferta los precios se igualarán con los costos. En cuanto a David Ricardo, es otro gran economista de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues diríamos era un teórico del libre cambio y señalaba que el valor de una mercancía se fija a través del trabajo necesario para producirla. Sin embargo, Ricardo señala que la ecuación valor igual a trabajo no se aplica en el caso del trabajador, que no siempre queda en posesión del valor de lo que produce, como lo sabía también muy bien Marx, sin ir más allá. Y de esta forma se puede llegar también pues al problema de la renta inmobiliaria, la renta que percibe el propietario por el mero hecho de ser propietario de un terreno, y también esto da lugar a que para obtener frutos de estos terrenos menos aptos para la agricultura haya que trabajar más en algunos casos.
Por consiguiente, pues hay una serie de problemáticas que pueden surgir. Por distintas razones y por estas causas, considera David Ricardo que la renta es antisocial. Sin embargo, no por eso aumentarán los precios de las mercancías manufacturadas. Por otra parte, también está el planteamiento de Robert Owen, que desarrolla un socialismo utópico que deriva en parte del utilitarismo. Robert Owen pues murió en 1858, era ingeniero industrial y filántropo. En un principio fue partidario del utilitarismo para acabar más tarde en una especie de forma de socialismo utópico. Fue también un hombre hecho a sí mismo, un autodidacta, podríamos decir también, y era pues un pensador progresista que confiaba en la posibilidad de cambiar a los hombres a través de una mejora de las condiciones de vida y mediante también la educación. Cuando aún no había cumplido los 30 años ya era copropietario y director de una industria textil en Escocia. Podemos decir que Owen estaba convencido de que al haber cambiado el medio ambiente había cambiado el carácter de sus obreros y que al mismo tiempo había logrado también la fortuna de su fábrica por ello. Trató también de persuadir a otros empresarios para que hiciesen lo mismo, pero fracasó. En edad tardía promovió un socialismo que en sus formas utópicas recuerda al de Saint-Simon y de Fourier. De hecho, pues Owen, y lo dice, lo dicen textos que hablan de él, en 15 años, entre 1800 y 1815, convirtió su hilatura en un modelo de provisiones humanas e inteligentes para las mentes y para los cuerpos, con un horario moderado, buenos salarios, condiciones de salubridad, tanto en la fábrica como en la población anexa, y adecuada atención escolar, que incluía el primer asilo infantil de la isla, y como resultado los obreros estaban llenos de entusiasmo y de alegría. Lo dice Trevelyan en su Historia de Inglaterra durante el siglo XIX. Por otra parte, también hay que señalar la importancia del utilitarismo de Jeremy Bentham, o Jeremías Bentham, que nació en 1748 y murió en 1832. Podemos decir que su máximo interés recayó en la jurisprudencia y en dicho campo reconocía a Helvecio y a Beccaria como sus principales predecesores. Más tarde sus intereses pasaron de la teoría jurídica a otros más elevadamente éticos y políticos. En este sentido, cabe decir que la idea de Bentham, podemos decir que es que las leyes no se promulgan de una vez para siempre, sino que son modificables y perfectibles, se pueden cambiar y transformar para mejorarlas. De esta manera, él estaba convencido de que es preciso esforzarse de manera continuada para conseguir una legislación que promueva la máxima felicidad posible para el mayor número posible de personas. Por otra parte, aunque Bentham escribió mucho, cabe recordar que entre sus escritos están, por ejemplo, Introducción a los principios de la moral y de la legislación, Tabla de los móviles de la acción, Deontología o ciencia de la moral, etc. Fue un difusor y apóstol de las ideas utilitaristas y además tuvo la satisfacción Bentham de ver en sus últimos años de existencia un órgano al servicio de la propagación de las concepciones utilitaristas, la Westminster Review. También hay que hablar algo del utilitarismo de James Mill. James Mill es un filósofo que nació en 1773 y murió realmente en 1836, James Mill, porque era el padre de John Stuart Mill. Fue autor de un análisis de los fenómenos de la mente humana, de 1829, de algunas de las voces más importantes de la Enciclopedia Británica, por ejemplo, el término gobierno, jurisprudencia, leyes, también prisiones, y de una historia de las Indias británicas de 1818 y un tratado de economía política, elementos de economía política de 1820. Fue muy amigo James Mill de Ricardo y uno de los colaboradores de Bentham. También James Mill defendió una teoría asociacionista de la mente y pretendió fundar una ciencia del espíritu que de manera análoga a la ciencia de la naturaleza poseyese un sólido fundamento en los hechos, en lo fáctico. Y eso para él era algo también muy importante. Y está también la figura de John Stuart Mill. Dos de sus libros se han hecho célebres
me refiero a John Stuart Mill, que nació en 1806 y murió en 1873, el sistema de lógica demostrativa inductiva de 1843 y el ensayo sobre la libertad de 1859. En este sentido, pues podemos decir que él trató muchísimas cuestiones de filosofía. Por ejemplo, pues cabe decir que él tuvo una formación, diríamos, muy completa por parte de su padre, que pues le obligó a estudiar unas 10 horas diarias aproximadamente, y pues eso produjo que tuviera pues una cantidad de conocimientos tremenda en su mente, y pues él defiende también, por supuesto, el utilitarismo. Mill está de acuerdo con Bentham, según el principio de la máxima felicidad, el fin último de todas las cosas y la razón por la cual todas las demás son deseables es una existencia exenta de dolores en el mayor grado posible, así lo dice literalmente él, y lo más rica en goces que sea posible. Pero, a diferencia de Bentham, Mill se interesa no solo por la cantidad de los placeres, de los procesos, sino también por su calidad o cualidad. Y por eso dice que es preferible ser un Sócrates enfermo que un cerdo satisfecho. También él escribió en 1861 pues las consideraciones sobre el gobierno representativo, en la que Mill aborda el problema de cómo es posible impedir que una mayoría gobierne tiránicamente. Y también dedicó a la defensa de la libertad individual un escrito titulado Sobre la libertad, resultado de la colaboración del filósofo con su esposa Harriet Taylor. El núcleo teórico del libro consiste en reafirmar la importancia que tiene para el hombre y para la sociedad también una amplia variedad de caracteres y una completa libertad de la naturaleza humana para expandirse en direcciones innumerables y contrastantes. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.